En mi casa había un aljibe y su techo era un parral. El agua se confundía con el vino del brocal. Si pensás ir hasta el pueblo, querés vivir ahí, toma el tren de 5:30 que a las 11 llega allí. El boleto... Nosotros lo que vamos a presentar es un proyecto de investigación que se está realizando en conjunto entre el Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Historia de acá de la Facultad de Humanidades. Con Jorge presentamos este proyecto que es apoyado por el Instituto de Agrimensura sobre la fundación de Nico Pérez en el marco del reglamento del trazado de pueblos y colonias de 1877. ¿Por qué Nico Pérez y por qué este reglamento? Bueno, este reglamento fue realizado por uno de los personajes más importantes de la historia de la agrimensura, que es Melitón González, y la fundación de Nico Pérez, el trazado, que pueden ver en los planos y los planos que vamos a presentar ahora, se realizaron por otro importante personaje en la historia de la agrimensura del país, que es Carlos Burmester. La investigación, en realidad lo que intentamos hacer fue recopilar la mayor cantidad de fuentes, documentos, registros sobre tanto el trazado como sobre la fundación propia de Nico Pérez. Melitón propone al gobierno de turno, al gobierno de Latorre, la realización de este reglamento que intentaba de alguna manera regular cómo debía ser el trazado de las nuevas poblaciones y de las colonias. ¿Por qué de nuevas poblaciones y colonias? Bueno, porque también en ese contexto es que van a haber distintos proyectos de colonización, sobre todo colonización agrícola, que es lo que de alguna manera va a predominar tanto en la década de 1870 como en 1880, en vez de creación de nuevas poblaciones, ¿no? Entonces este proyecto como que intenta de alguna manera abarcar tanto la creación de pueblos como la creación de colonias. Y eso se ve evidente en el trazado, ¿no? Ahí a su izquierda tienen lo que sería el trazado tipo, o sea, cómo deberían ser los trazados de las nuevas poblaciones según este reglamento. El reglamento pueden ver lo que está a la imagen de la derecha, donde están las distintas disposiciones de cómo debía trazarse el pueblo. Además, en esta memoria lo interesante es que también hay una justificación de, bueno, por qué se tiene que hacer de determinada manera, o sea, por qué las calles tienen que tener la dimensión que se presenta, por qué está esta disposición de concentrar el territorio estrictamente urbano en el centro de la población, por qué la plaza debía estar ubicada en el centro del pueblo, o sea, hay toda una fundamentación. El reglamento, bueno, hay que entenderlo en un marco, en un contexto específico de codificación, ¿no? O sea, pensemos que hace poco se había aprobado el Código Civil, posteriormente va a estar el Código Rural, después el Código de Procedimiento Civil, que de alguna manera van a intentar reglamentar tanto la tarea de los agrimensores como también el trazado y la disposición de las tierras, tanto urbanas como rurales. Entonces, en este contexto es que, bueno, también hay una cita a lo que serían las fuentes que Melitón González tomó para elaborar este reglamento, como las leyes de Indias, pero también sabemos, además de lo que cita Melitón, también por la propia trayectoria de Melitón González, que estuvo en lo que es hoy varias provincias de Argentina trabajando como agrimensor, también sabemos que, bueno, que está conectado con las disposiciones de otros reglamentos, como es el caso de el reglamento de trazado de colonias
que se dispuso en Argentina un año antes, o sea, en 1876. Y acá ven, por ejemplo, uno de los ejemplos de este tipo de trazado que es muy parecido a el trazado que propone el reglamento. O sea, esta idea de una disposición, como dice Gutiérrez, que es un historiador de la arquitectura argentino, esta idea de la progresión modular englobante, o sea, partir desde la plaza, que el núcleo poblacional esté en el centro. O sea, hay una idea de que, bueno, que la población esté concentrada, que no se disperse, ¿no? O sea, se quería evitar esa cuestión de, bueno, de espacios baldíos en el medio de lo que debía ser el centro urbano, y después rodear al centro urbano, esto es bien de las leyes y las tradiciones de la ley de Indias, rodear el centro urbano de tierras para cultivar, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, de fijar pobladores dedicados principalmente a la agricultura. Esto tiene toda una explicación. Había una idea de que, bueno, esto también está relacionado con un proyecto de orden, ¿no? O sea, la idea de que el habitante, agricultor, no causaba problemas, se quedaba en la tierra, no tenía esa cosa de el tránsito que tenían otro tipo de pobladores dedicados a otras tareas. O sea que hay toda una idea detrás de este ordenamiento. Además de ordenar el espacio urbano, también hay una idea de país, proyecto de país. Y bueno, este es el ejemplo de Resistencia, que es una colonia agrícola que se fundó en 1868 según el trazado del agrimensor Carlos Tassier en 1882. En Nico Pérez confluyen dos agrimensores fuertes en la historia de la profesión. Como él decía, Melitón González fue el director de la Dirección General de Obras Públicas, que era un superministerio en esa época, se encargaba de todas las obras públicas y en particular la sección topografía, que había sido la vieja comisión topográfica, que se había transformado en sección topografía de la Dirección General de Obras Públicas. Melitón González ingresa como director de la Dirección de Obras Públicas y él tenía una preocupación, que era que los agrimensores estaban haciendo trazados no respetando algunos criterios que él entendía que eran importantes. Uno era que no se respetaba la orientación de medio rumbo de las calles, de forma que, o sea, las calles de suroeste a noreste y de noroeste a sureste, de forma que las caras de las manzanas recibieran sol todas de la misma proporción durante el día. O sea, hay dos que reciben de mañana y dos que reciben en la tarde. Ellos definen en el artículo 2 el punto central, ¿tá? Que es el cruce de eje de calles, ¿tá? Y son dos calles que cruzan en el medio de lo que sería el futuro zona urbana, calles de 50 metros. A su vez planteaba 4 manzanas en torno al cruce de esas dos ejes, que podía llegar, incluyendo las calles, a 14 hectáreas entre calles y plaza. El origen de este poblamiento no fue la idea de la colonización, o sea, genero un pueblo y genero en torno un ejido, ¿verdad?, agrícola. Acá era al revés, o sea, los pobladores que vivían en el campo, que eran productores rurales ganaderos, porque no es una zona muy fértil, estaban muy lejos de minas de 33, Cerro Largo y Florida, o sea, estaban casi que distantes de esas 3 capitales departamentales y tenían dificultades para recibir servicios urbanos, digamos, ¿tá? Entonces deciden generar para los pobladores que ya estaban en la zona un área urbana. Burmester, que coincidía bastante con las ideas de Melitón González, no coincidía en las dimensiones exageradas de la plaza y que en un pueblo tan pequeño hubiese 2 calles de 50 metros. Entonces logra achicar una de las calles, ¿tá? Artigas queda con 50 metros y la calle 18 de Julio queda con 30 metros, que también es una calle bastante ancha. Las calles secundarias tienen 20 metros de ancho, ¿tá? Bueno, él logra reducir esa calle, una de las calles principales, y reduce el tamaño de la plaza también. Entonces quedan 4 placitas que son de 100 por 80, o sea que no son tampoco chicas, ¿tá? Y el uso de la población hizo que solo una sea la plaza.
y las otras 3 quedaron como una especie de reserva de suelo en lugar privilegiado del área urbana, que posteriormente fueron ocupadas, una por una escuela, otra por el hospital y otra es un polideportivo. Había una rigurosidad en el tema del trazado desde el punto de vista técnico del trazado de las áreas urbanas, ¿tá? Quien controlaba eso era la sección topografía, ¿tá? Que hasta ese momento se manejaba con criterios técnicos que no estaban escritos en una norma, pero que dentro de todo eran bastante rigurosos, aunque, como le decía, Milton González no estaba muy de acuerdo porque era 33, por ejemplo, que es un damero con manzanas cuadradas, con calle de 17 metros. Él era partidario de que las calles fueran más anchas, que las manzanas no fueran cuadradas, porque eso generaba espacios en el medio que no se usan. Entonces él era partidario de la manzana 2x1, o sea, de 100 metros por 200. Eso hace que haya menos calles y el corazón de manzana no queda tan desperdiciado. Que eran criterios de aquella época que para la época eran bastante avanzados, digamos, eran criterios que tenemos que pensar que París estaba siendo reformado a partir de 1850, después la reforma de Barcelona, que son los hitos, digamos, del urbanismo y las reformas de esa época. Acá estaban haciendo cosas relativamente parecidas, que yo anoté 2 cositas que ellos hablan, no traje los lentes, así que dice, pero dice, Burmester dice, satisface todas las reglas de la estética. ¿Tá? O sea que desde el punto de vista del urbanismo que ellos concebían era algo adecuado. Y después, Milton González, por ejemplo, dice, en cuanto a la forma de las manzanas, en los pueblos modernos se ha reemplazado el cuadrado por el rectángulo. O sea que él consideraba que hacer las manzanas rectangulares era avanzado, que es la diferencia que él tiene con la ley argentina que plantea manzanas cuadradas. No sé, yo no quiero extenderme más porque, bueno, había desde el punto de vista técnico, topografía les exigía un relevamiento planeal altimétrico para ver el desagüe, por eso el punto central de la ubicación del eje de cruce de calles era fundamental porque había un tema con los desagües, ¿tá? Las aguas pluviales que no fuesen un problema y pudiesen estar en el mejor punto de ubicación del territorio elegido para fundar esa población. Esto que pensamos que las ciudades, las villas y pueblos de nuestro país son todos iguales, bueno, era una cuestión también de orden, de ordenamiento. Había una idea que está relacionada con lo que dijo recién Jorge, de la regularidad como algo estéticamente bello, pero también como una idea de que permitía un ordenamiento mejor del espacio, además de la facilidad para el trazado, para el deslinde de la tierra. Y bueno, y todo esto también, o sea, este reglamento está relacionado con la idea del papel que van a tener los planos en el ordenamiento territorial. O sea, los planos son una propuesta de ordenamiento, ¿no? Es parte de la imaginación del agrimensor, pero también de cuestiones culturales de la propia sociedad, por ejemplo, la cuestión de la regularidad, etcétera. Pero también van a cumplir un papel legal, ¿no? Porque estamos en un lento proceso durante todo el siglo XIX de la creación del concepto de la propiedad privada de la tierra, ¿no? Entonces la importancia de estos planos como instrumentos legales para firmar justamente esa propiedad. Y bueno, de algo que tiene que ver con esto, justamente con la propiedad, va a hablar un poco Franco, que tiene que ver por qué hoy se llama Valle de Ordóñez y no Nico Pérez. Sí, como dice Santiago, la cuestión de la propiedad hace de Nico Pérez, hoy José Valle de Ordóñez, un pueblo particular. En donde se fundó, en los campos que se hizo el pueblo, esos campos habían sido trabajados, habían sido poblados mediante la creación de estancias por un capitán portugués durante la época de la colonia. Tras la guerra de independencia, el portugués se retira hacia el Brasil, dejando esos campos abandonados que son poblados por diferentes pobladores que estaban en la zona. En el año 1895
una persona que es el cesionario de los derechos de propiedad originales de las hijas del portugués, le inicia un juicio a todos los pobladores del pueblo para intentar, bueno, recuperar esas tierras. La cuestión es que en 1905, 9 años después del juicio, el juicio se zanja con una transacción al denunciante. Se le da un dinero, por lo que el juicio finaliza. Luego de esto se dio por completamente desistida la denuncia, que además, como yo mencionaba recién, venía en realidad enganchada con una denuncia que venía de hace mucho tiempo, de hacía varias décadas atrás. De esta manera, los pobladores recién en 1905 logran tener enteramente y perfectamente los derechos de propiedad de esas tierras que estaban ocupando ya hacía tiempo. En el marco de este juicio, quien intercede también es Valle Ordóñez, que era presidente por ese entonces, por lo que en 1903 intenta interceder a favor de los vecinos, por lo que en octubre de 1903 los pobladores reunidos elevan una nota a la comisión auxiliar pidiendo de que por los actos de José Valle Ordóñez el pueblo se pasase a llamar José Valle Ordóñez en vez de Nico Pérez. El proyecto se eleva a la Cámara de Representantes, pero como Valle Ordóñez todavía era presidente, queda encarpetada, y recién en 1907, cuando está la presidencia de Williman, eso se reflota y se promulga la ley que cambia el nombre a José Valle Ordóñez. Si pensás ir hasta el pueblo, querés vivir ahí, toma el tren de 5:30 que a las 11 llega allí. El boleto de ida y vuelta no te llega a costar 100. Hay hotel más no se acuesta quien va por primera vez. Hay hotel más no se acuesta quien va por primera vez. En el pueblo hay poca agua, pues llueve una vez.